Hola, quiero darte la bienvenida a iglesiasinmuros.com. Quiero darte la bienvenida a nuestra iglesia, y si esta es tu primera visita y tú te preguntas que qué cosa es esto, bueno, te diré que nosotros somos una iglesia constituida en Weston, Florida, en los Estados Unidos, y que agrupa personas de habla hispana de diferentes partes del mundo, utilizando la tecnología y el internet para este propósito. Mi nombre es Arturo de la Mora, y mi propósito en esta reunión es compartir contigo un mensaje de gracia y salvación, entendiendo que nosotros hemos ya alcanzado la libertad de la esclavitud por medio de la gracia de Dios, y el único camino que existe es a través de Jesucristo, quien de una vez y para siempre pagó con su vida por todos nuestros errores pasados, presentes y aún aquellos que no hemos cometido, nuestros errores futuros. En Iglesia Sin Muros creemos en la Biblia como la palabra única de Dios. Creemos en Dios en sus tres figuras o personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos que los seres humanos tenemos dos posibilidades en esta vida, o sea, dos caminos a seguir. Uno es el camino que nos lleva a una muerte eterna, y dos, el camino que nos lleva a la libertad y salvación eterna por medio de Jesucristo. Creemos que esa salvación no la podemos alcanzar por nuestros propios medios, sino que ha sido dada a nosotros de manera gratuita por el amor de Dios, y es conocida como gracia. Nosotros creemos que Dios envió a Jesús para que nosotros tuviéramos acceso a la vida eterna. Creemos que el precio de nuestra libertad y salvación ya fue completamente pagado por Jesucristo, y que nosotros no podemos agregar nada más a lo que ya fue completado por Jesús en la cruz. Compartimos las buenas noticias de salvación tal y como fue encomendada por Jesús a sus discípulos en lo que es conocido como la Gran Comisión. No promovemos ninguna denominación o grupo religioso, pero tampoco rechazamos a ninguna persona por creer o pensar diferente a nosotros. Nos consideramos simplemente mensajeros del nuevo pacto, mensajeros de la gracia de Dios. Buscamos el crecer integralmente a través del conocimiento de la Biblia, y estudiamos las enseñanzas de Jesús para aplicarlas en nuestro diario vivir. Creemos que la Iglesia de Cristo está formada por las personas que se reúnen en su nombre, tal y como lo dice en Mateo 18:20. Donde dos o tres se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Formamos iglesiasinmuros.com para dar a conocer el mensaje de gracia y salvación a través del uso de la tecnología. Hoy, sin importar cuál sea el lugar donde tú estás viviendo, puedes formar parte de iglesiasinmuros.com y conectarte con miles de personas alrededor del mundo con el propósito de aprender más del propósito de Dios para tu vida. Aquí, de mi lado izquierdo, tenemos un cuarto de chat donde tú puedes poner tus comentarios y tus preguntas. En la parte inferior ahí hay un botoncito que dice oración en vivo, live prayer, donde puedes compartir tus peticiones de oración, y nuestro equipo de oración e intercesión se va a unir a tu petición. También del lado izquierdo hay un espacio donde puedes escribir tus propias notas para después imprimirlas y enviarlas por correo electrónico. Después de esta breve introducción, vamos a entrar de lleno al tema de hoy. El tema se llama La gracia delante de Dios, y para ello vamos a dar comienzo leyendo un pasaje en la Biblia. Les voy a pedir que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 13, versículo 9, donde dice: no se dejen llevar por ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el corazón sea fortalecido por la gracia. ¿Qué dice aquí? Que nuestro corazón sea fortalecido ¿con qué cosa? ¿Con qué necesita ser fortalecido el corazón? Al corazón hay que fortalecerlo con la gracia de Dios. ¿Por qué tenemos que fortalecer al corazón con la gracia? Bueno, hay dos razones para esto. Número uno, leamos en la Biblia Jeremías 17:9, donde dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. Por lo tanto, hay que irlo fortaleciendo, porque si no, entonces cae en engaño. Ahora bien, la razón número 2 por la que tenemos que fortalecer nuestro corazón la podemos leer en primera de Juan 3:21, que dice: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si nuestro corazón no nos condena, ¿qué es lo que quiere condenarnos? Nuestro propio corazón. Bueno, por estas dos razones, sí, la razón número 1, engañoso es el corazón, y número 2, el corazón nos condena. Es por esto que tenemos que entender que mayor que nuestro corazón es Dios.
Ahora, ¿cómo tú encuentras ese mayor? ¿Dónde lo encuentras? Repite conmigo, en la gracia de Dios. Iglesia Sin Muros es una iglesia de gracia. No todas las iglesias predican la gracia de Dios y aquí predicamos de la gracia de Dios. Antes, cuando yo no conocía de la gracia de Dios, era yo un desgraciado. Estaba en desgracia porque no entendía yo la gracia como la entiendo hoy. Ahora bien, ¿qué es la gracia? El significado de la gracia es el siguiente. Gracia es la obra de Dios que hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. A ver, lo voy a repetir más despacito. Es la obra de Dios que hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. ¿Qué es lo que el hombre no puede hacer por sí mismo? ¿Que la gracia de Dios sí hace? Bueno, para entender esto vamos a explicar lo que el pecado le ha hecho al hombre. Dijimos que la gracia es lo que la obra de Dios que hace por el hombre, lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Para entender esto, usted tiene que entender lo que el pecado le ha hecho al hombre y en el hombre. El pecado existe en 3 lugares. Número 1, delante de Dios. Número 2, en la conciencia. Y número 3, en el cuerpo. Estos son los 3 lugares donde habita el pecado. Por eso es que cuando hablamos de la conciencia, ahí es donde dice Juan que si nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios. Ahora bien, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos en Dios. O sea, nuestra conciencia está confiada. La gracia le da al hombre la confianza de poder llegar hasta Dios y estar en paz con Él. Mi propósito en esta reunión es el explicarles cómo es que funciona el pecado delante de Dios. Y para ello vamos a hablar específicamente de este tema, pecado delante de Dios. Tal vez tú te preguntarás, bueno, ¿a poco entonces el pecado puede estar delante de Dios? Bueno, vamos a responder a través de la palabra, lo que dice Jeremías 2:22. Dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¡Wow! ¿Dónde dice aquí que está la mancha del pecado? Diga conmigo, delante de Dios. Así es de que no importa si tú te lavas con estropajo, con zacate, jabón palmolive o inclusive con maestro limpio. Tu pecado permanecerá delante de mí, dice Dios. ¿Qué cosa permanece delante de Dios? El pecado. Para ilustrar esto, voy a utilizar un ejemplo algo que pasó hace 13 años. ¿Alguna vez has recibido una infracción de tránsito? Te voy a contar una historia. Cuando yo entré a los Estados Unidos hace 13 años, venía yo de México, venía junto con mi esposa y mis hijas mayores, veníamos de México por carretera. Acostumbrado a manejar en México, donde, bueno, realmente no hay mucho respeto por los límites de velocidad. Venía yo entrando a los Estados Unidos y ya se imaginarán ustedes en las carreteras ahí, hermosas, una recta preciosa, sin baches, y ya se imaginarán, sin baches. Entonces, empiezo a meterle y a meterle. Y luego iba yo tendido para acabar pronto. Al poco rato de haber iniciado mi travesía por Texas, cerca de la ciudad de Bakersfield, en Texas, alcanzo a ver allá a lo lejos una patrulla que venía en sentido contrario y luego a quitar la patota del acelerador, pero ya era too late. La patrulla empezó a encender las lucecitas, se da la vuelta y que me alcanza y me detiene. Sin más, me da mi ticket ahí por exceso de velocidad y ya, tuve que seguir mi camino. Me acuerdo que la infracción era una infracción bastante costosa, $324. Aquí el asunto es, ¿dónde quedó registrada la infracción? En Bakersfield, Texas. ¿Dónde lo registraron? En Bakersfield, Texas. ¿Dónde tuve que pagar? ¿Dónde tuve que ir a pagar? En Bakersfield, Texas. ¿Con quién tuve que resolver el asunto? Bueno, con un juez que tiene la autoridad en Bakersfield, Texas. Allá se tuvo que pagar el ticket, no acá en Florida. Ahora, ¿qué tiene que ver esta ilustración con el pecado? Lo que tú tienes que entender es que Dios establece lo que es pecado y lo que no es pecado. Y Dios dice que el pecado es una ofensa contra Él. Por lo tanto, el problema del pecado, ¿con quién tenemos que resolverlo primeramente? Obvio, con Dios. Si tú no entiendes esto, entonces vas a querer resolver el problema del pecado aquí en la tierra.
Es como, imagínate que yo hubiera ido aquí a la corte en Florida, ¿sí?, a quererla pagar. O es más, que hubiera yo regresado a México a querer pagar la infracción allá a un juez mexicano. El problema aquí es, ¿cómo es entonces que yo resuelvo el problema del pecado delante de Dios? Aquí es donde el cristianismo es singular. ¿Qué significa singular? Quiere decir único. O sea, no hay nada como el cristianismo. La nueva era, por ejemplo, que viene de la India, trae una serie de ideas del aura y la energía y la vibra, la reencarnación, cómo resuelve el asunto del pecado en las religiones orientales que no entienden la gracia. Bueno, aquí, de acuerdo a estos sistemas, ellos creen que la gracia no es necesaria. Lo opuesto de la gracia es lo que está hoy en día. Porque hablan de las reencarnaciones, que si en esta vida tú te portas mal, pues vas a reencarnar en un animal. Y puedes reencarnar en un perro, puedes reencarnar en un pollo, en un guajolote o en un pavo. Y hablando de pavos, ya viene el Thanksgiving. Entonces, si no fuiste un buen pavo, vas a tener que seguir reencarnando hacia abajo, porque el castigo es que sigas degenerando en la reencarnación, o entonces comienza el proceso a la inversa hasta que de repente te encuentras reencarnado en alguna divinidad y empiezas a reencarnar hasta que tu vida de buenas acciones te va a llevar a romper el karma y entras a ser una divinidad que mora en ti. Eso es lo opuesto a la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque en el pecado es una ofensa contra Dios. ¿Y con quién tenemos que resolver el asunto entonces? Pues con Dios. Cuando el pecado está delante de Dios, ¿qué produce? La Biblia dice que Dios reacciona al pecado, ¿sí? ¿De qué forma? Bueno, vamos a ver en Romanos 1:18 que dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Desde dónde se revela? Desde el cielo. ¿Por qué se revela desde el cielo? Bueno, porque el pecado llega hasta Dios. No es solamente hasta Dios. Habíamos dicho que también llega hasta la conciencia y el cuerpo, pero bueno, esto no lo vamos a explicar ahorita. Vamos a explicar cómo es que llega hasta Dios. Ahora, cuando llega hasta Dios, ¿qué le produce? Produce la ira, el enojo de Dios. Así es de que si vamos a resolver el problema del pecado, tenemos que resolver el pecado de la ira de Dios. ¿Cómo calmamos la ira de Dios? En esta época moderna donde se nos habla de un Dios que es puro, puro, puro amor, nos resulta difícil entender a un Dios que puede estar enojado o molesto con nosotros. Como que no hay, ¿no? Esto no lo estoy inventando. Y miren, qué interesante. El mismo que fue ofendido con nuestro error, con nuestro pecado, ofrece el medio para calmar su enojo. Lo que tú tienes que hacer es recibir el remedio, aceptarlo y aplicarlo. Si lo aplicas mal, te puede pasar lo que le ha pasado a algunos grupos cristianos que no entienden la gracia de Dios y andan en confusión. Hay algunos grupos que creen que dedicando el día sábado a Dios, Dios los va a perdonar todos sus pecados. Otros creen que si no usan joyas o no se cortan el pelo, no se rasuran, pueden encontrar el perdón de Dios. Otros creen que haciendo buenas obras, Dios se va a contentar con ellos y les va a minimizar o a perdonar sus pecados. Todo eso se llama religión. Y recordemos que la religión fue lo que llevó a Cristo a la cruz. En la Biblia se explica que el Sanedrín era el grupo élite religioso de aquella época y ellos fueron los que persiguieron y llevaron a Jesucristo hasta la crucifixión. ¡Oh, wow! ¿Entiendes tú lo que pasa cuando no entendemos la gracia de Dios? Entonces, tú vas a querer utilizar mecanismos contrarios a la palabra de Dios, que son contrarios a la gracia de Dios. Y cuando Dios va a salvar a un pecador, Dios no tiene otro instrumento más que la gracia. Existen inclusive personas que no conocen la gracia de Dios, que serán salvas por ella. Por eso David en el Salmo 22:31 dice: a pueblo no nacido se le anunciará que Jehová ya lo hizo. Porque también la gracia de Jesús, que ellos no entendieron y aceptaron, los cubrió también. Mismo Jesús le rogó al Padre por aquellos que aún no le conocían. Esto viene Juan 17, versículos 20 al 21, y dice: ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre.
así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Quiénes son estos? Bueno, Dios lo sabe. Cuando no entendemos la gracia de Dios, entonces recurrimos a una serie de mecanismos, que si la penitencia, que si prendemos una veladora, que nos damos golpes de pecho, que si voy a ayudar a los pobres, que si ayudo a los indefensos, que el karma, que el no karma, que la viejita, etcétera, etcétera. Todos estos son mecanismos que dicen que la gracia de Dios no es suficiente para aplacar la ira de Dios. Ahora, con esto no quiero decir que no debamos hacer buenas obras. No se malentienda, porque cuando Cristo vive en nosotros, somos naturalmente generosos y actuamos desde nuestro corazón y no por la búsqueda de una recompensa o las hacemos y dejamos de hacer para que no se enoje Dios con nosotros. Bueno, ahora vamos a ver otra parte del problema. El pecado no es lo único que está delante de Dios. Aquí aparece otro personaje que también está delante de Dios. ¿Quién es ese personaje? Satanás, el acusador. ¿Por qué lo dices? Bueno, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Vamos a leer en Apocalipsis 12:10, donde dice: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Tenemos dos problemas. Número uno, el pecado que está delante de Dios y provoca una reacción de Dios, ira. Y dos, que hay delante de Dios un acusador. En la gracia de Dios ambas cosas se resuelven. Por eso es que tú tienes que conocer la gracia, porque cuando tú tienes que resolver el problema delante de Dios, segundo, tienes que resolver el problema de la ira, y tercero, se tiene que resolver el problema del acusador. Mi pregunta es, ¿cómo resuelve la gracia de Dios todas estas cosas? Dejemos que la palabra nos responda. En 1 de Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Entonces, para resolver el problema de la ira, no es reencarnando, ni guardando el sábado, ni ayudando viejitas a cruzar la calle, ni mostrando a los demás cuán bueno soy. No, nada de eso. ¿Cuál es el medio? Jesucristo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Repite conmigo: me salvaste de la ira mediante Jesucristo. Por eso es que el cristianismo es singular, es único, porque el cristianismo ofrece salvación solamente por gracia. Porque por gracia soy salvo, dice Pablo. En Efesios 2 del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Claro, ahora tenemos el otro problema, el acusador. Tenemos que entender que esto Dios lo trata de un punto de vista judicial. La Biblia dice que Dios es el juez y también dice que hay un acusador, o sea, un fiscal. ¿Cómo se resuelve el problema del acusador? Bueno, pues con un abogado. Si usted no tiene un abogado y está en la corte, está frito. Y la Biblia dice que el único abogado que te sirve se llama Jesucristo. ¿Cómo nos liberamos de la ira? Por medio de Jesucristo. Y el mismo que nos libra de la ira es el mismo que nos libra del acusador, siendo nuestro abogado. Esto lo dice también la Biblia en 1 de Juan 2:1. Y dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este abogado tiene más argumentos para defenderte que el acusador tiene para acusarte. Pero hay un pequeño problema con este abogado. No sé si te diste cuenta que el bufete al que pertenece tiene cierto nombre. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Jesucristo pertenece al bufete de los justos. Cuando Él va a defender, ¿cómo defiende? Justamente. ¿Qué significa defender justamente? Bueno, veamos estos versículos. 1 de Juan 1:8 dice: si decimos que nosotros no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y también ahí mismo en 1 de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Ok, entonces estar frente a la justicia divina sin Jesucristo es terrible.
Ahora vamos a describir cómo es que Jesús defiende sus casos. Cómo el abogado, un abogado justo, defiende con la verdad, que más bien parece un fiscal que un abogado. En primera de Juan 2:1, la palabra abogado es la palabra paracleto, que quiere decir el que está hombro con hombro. Claro, el abogado le tiene que dar al acusado seguridad, confianza. Así es como Jesús va a mostrar tu caso. Entonces yo me lo imagino diciendo, queremos decir ante este honorable juzgado que los cargos contra mi cliente son todos verdaderos. Ay, ay, ay. Y queremos decir frente a esta honorable corte que se acepta la sentencia. ¡Oh! En la vida, un abogado trata de demostrar nuestra inocencia con argumentos y Jesús no pierde el tiempo con eso. Él sabe que somos culpables aún antes de que lo hubiéramos contratado. El que no lo sabías eres tú. El que sabe que eres culpable y precisamente por esa razón Él está abogando por ti, es Jesús, porque Él no aboga por inocentes, sino por culpables. Por eso, aquellos que dicen, es que yo no le hago mal a nadie, que yo soy muy buena persona, Jesús dice, bueno, entonces cuando tu caso esté en desesperación, me llamas y entonces te atiendo, yo te defiendo. Jesús no va a defender a nadie que sea inocente. Todos los que Él defiende son culpables. Jesús únicamente defiende a los culpables. Entonces, ¿dónde está la defensa? Jesús dice, mi cliente es culpable, se aceptan todos los cargos y estoy apelando a lo siguiente. Mi cliente ya purgó y cumplió su sentencia y por lo tanto deberá ser absuelto. Aquí el más sorprendido eres tú y dices, ¿eh? ¿Yo? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cuándo fuimos sentenciados? Fuimos sentenciados en la cruz hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Por esto es que tenemos que entender que las religiones que predican que después de Cristo tú tienes que seguir haciendo obras y todo esto, no han entendido la belleza y la simplicidad de la gracia de Dios. Querer hacer algo es como querer negar que cuando Cristo murió en la cruz, es como decir que su sacrificio no fue suficiente. Tú no necesitas nada más. A lo mejor tú te preguntarás, ¿y tú? ¿Te arriesgas a darnos esa libertad? Yo no te estoy dando esa libertad. Pablo dice en Gálatas 5:13, dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Jesús dice en Juan 8:36, así es que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Yo no tengo ningún problema con la libertad que ustedes tienen en Cristo Jesús. Si al fin y al cabo, cuando tú eres libre, eres más esclavo que nunca de Cristo. Leamos en 2 de Corintios 5:21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. ¿Quién soy yo? Yo soy la justicia de Dios. Tú repítelo, yo soy la justicia de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿te ves tú como la justicia de Dios? Hoy en día hay muchos cristianos que tenemos problemas de identidad. ¿Por qué hay problemas de identidad? Porque una vez que se resuelve el problema delante de Dios, hay que resolverlo entonces, ¿en dónde? En la conciencia. Y es que hay personas que tienen una conciencia débil y tienen una conciencia de culpa y condenación. Y luego, encima de esto hay lugares donde se predica culpabilidad y pretenden que de esta manera, que mediante obras limpias tu conciencia, es cosas como dejar de fumar un día o dejar de tomar o otras cosas que podría poner de ejemplo, pero el problema que se presenta en la conciencia, la Biblia nos da la respuesta de cómo resolver el problema del pecado en ella. El apóstol Pablo nos dice en Hebreos 9:14, si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte? ¿A fin de qué cosa? De que sirvamos al Dios viviente. Wow. Y esta es la gracia que yo comparto. Esta es la gracia que yo predico. Es una gracia que salva. Es una gracia preciosa, que es la gracia que nosotros predicamos en iglesiasinmuros.com.
Pues hasta aquí el día de hoy. Yo quiero darte las gracias por habernos acompañado y esperamos contar con tu amable presencia en la siguiente emisión. Aquí en Iglesias Sin